De nuevo, un cordial saludo a todos. En nuestro capítulo de hoy vamos a ver la segunda parte de las proteínas y para ello nos vamos a situar en la página 785 de nuestro PDF, donde hay una serie de ejercicios ya resueltos de proteínas que nos van un poco a ilustrar lo que hemos visto en el apartado anterior, en el vídeo anterior de proteínas de forma teórica, y de esa forma nos vamos a aproximar a los conceptos teóricos que hasta que no veamos ejercicios prácticos no van a quedar completamente resueltos, ¿no? Así que empezamos con el primer ejercicio, el que vemos aquí el 5.1, que nos dice que en relación con la figura adjunta contesta a las siguientes cuestiones. Tenemos aquí una molécula que en principio hay que reconocer que es un modelo atómico de bolas y hay átomos de carbono y oxígeno, hidrógenos con diferentes coloraciones, ¿no? Seguramente serían en color, pero aquí tenemos más dificultades en verlos. En cualquier caso, nos preguntan, identifica la macromolécula que representa, indica cuáles son sus componentes esenciales y describe el enlace que se produce entre ellos citando dos características del mismo, ¿no? Y nombra y describe la estructura espacial de la macromolécula representada. Cita algunas otras estructuras espaciales de mayor complejidad que puedan adoptar la misma macromolécula y descríbela, ¿no? Bien, pues la gran macromolécula o biomolécula orgánica que tenemos que estudiar en biología, pues va será asociada a glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos, ¿no? Aquí vemos que hay una estructura helicoidal que podía ser una estructura de ácido nucleico que aún no hemos visto, ¿no? Pero haciendo un poco de trampa, por decirlo así, puesto que no hemos visto esta estructura de ácido de doble hélice, habría que asociarlo a una molécula de proteínas, ¿no? Y en esa molécula de proteínas hemos visto que hay una estructura secundaria llamada de alfa hélice, que es más que probable que se corresponda con este dibujito, ¿no? En los esquemas de proteínas de alfa hélice siempre hay que asociar y buscar los enlaces característicos de cualquier proteína, sea de estructura secundaria, terciaria o primaria, los enlaces peptídicos característicos, ¿no? Y un poco buscando en ellos, siempre recordar que un enlace peptídico va a estar asociado a un grupo carbonilo, COOH, oxígeno, y ese carbono o carbonilo asociado a un grupo NH, que en su conjunto va a formar el enlace que hemos llamado peptídico típico de las proteínas, ¿no? Así que buscando enlaces carbonilos, carbonos con dobles enlaces hacia los oxígenos, pues fijaros que, por ejemplo, aquí veo que hay un carbono con un doble enlace hacia el oxígeno y debe estar asociado a un nitrógeno con un hidrógeno asociado a ellos, ¿no? Teníamos un enlace carbonilo aquí y un enlace peptídico que ya os digo suele ser la zona plana de la cadena polipeptídica, ¿no? Si nos fijamos en otra zona de la otra hélice, pues tenemos aquí el grupo carbonilo, muy identificable aquí, y el grupo NH, ¿no? Y si buscamos, por ejemplo, en esta zona, pues tenemos también enlace carbonilo asociado a una zona plana, ¿no? Pues en cualquier caso, aquí hay otro enlace carbonilo, podemos asociar esta molécula que estamos viendo a una macromolécula que nos pidan, que son básicamente los aminoácidos o los restos de aminoácidos que hay en ese gran componente orgánico que hemos llamado proteína, ¿no? Los componentes esenciales, por tanto, son los aminoácidos y el enlace que se describe entre ellos habría que decir que es un enlace lógicamente covalente, donde, por ejemplo, la asociación o la cercanía entre este carbono y este nitrógeno es mucho más corta de lo que es habitual, ¿no? Pues debido a lo que se llama la resonancia, puesto que a veces este enlace doble que hay entre el carbono y oxígeno se pierde y se forma simultáneamente un enlace doble que acorta la distancia de un enlace sencillo entre este carbono y este nitrógeno del enlace peptídico, ¿no? Así que al final la primera característica es que este carbono presenta lo que se dice una hibridación sp2, pero que le da una geometría que se llama plana y que aproxima un enlace covalente al carbono y al nitrógeno de una forma más cercana y por tanto más fuerte, dando rigidez a este enlace. La segunda característica es que se presentan grupos carbonilos, grupos NH, que vemos que forman estos puntitos
que tenemos que siempre asociarlos a los puentes de hidrógeno. El oxígeno, como sabemos, es muy electronegativo y va a formar puentes de hidrógenos con los hidrógenos de otras zonas muy distantes a esta zona de esta hélice, que corresponden a grupos NH de enlaces específicos de otras hebras o de otras hélices, ¿no? Aquí habría un enlace de puentes de hidrógeno, aquí tenemos otro enlace carbonilo de otra hélice y tendría otro puente de hidrógeno, ¿no? Gracias a la multitud de puentes de hidrógeno que hay entre estas moléculas, pues obtiene una estructura, como vemos, muy helicoidal, donde se estabilizan estas hélices gracias a los puentes de hidrógeno. Y también hay que tener en cuenta que, aunque no se indiquen aquí, pues también pueden existir interacciones entre los radicales, que son estas grandes bolitas que tenemos aquí, que no dicen que son radicales, que recordar que sería otra pista para indicar que son macromoléculas, que pueden ser muy variables. Hay 20 radicales que dan lugar a los 20 aminoácidos que pueden formar una proteína. Estos radicales pueden ser ácidos, básicos, neutros, polares, apolares, y pueden formar también interacciones entre ellos que se llaman de diferente tipo, ¿no? Las interacciones de Van der Waals serían entre radicales, como pueden ser estos dos, entre radicales que fuesen apolares o hidrófobos. Si hubiesen radicales polares, como la serina, pues podrían también formar incluso interacciones de tipo de punto hidrógeno, no solamente asociados a los enlaces peptídicos. Y también pues hay que saber que pueden haber grupos ácidos y grupos básicos. Los grupos ácidos van a ser cargados negativamente y pueden ser o van a atraer a los grupos positivos asociados a los grupos amino o básicos, ¿no? Podría haber un glutámico de carácter ácido y una lisina de carácter básico. El glutámico sería negativo, la lisina de carácter básico sería positivo, y las interacciones negativo-positivo, interacciones eléctricas, ayudarían aún más a unir estas moléculas entre sí por interacciones eléctricas y formar o estabilizar mucho más esta alfa hélice. Incluso había la posibilidad de que hubiesen aquí dos radicales de restos de cisteína. La cisteína tiene un grupo sulfidrilo SH y es sumamente reactivo con otras radicales de sulfidrilo de otra cisteína, y podrían formar puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro azufre entre dos cisteínas próximas, ¿no? Así que los componentes esenciales serían los aminoácidos. Seguramente esta extensión en la explicación pues se va a repetir en preguntas siguientes y las vamos a obviar, ¿no? Y el enlace que produce entre ellos es básicamente este enlace peptídico con dos características. Es sumamente fuerte, rígido, por la presencia de dobles enlaces, es plano, dando una geometría a la cadena plana, y además presenta con toda seguridad esos puentes de hidrógeno, que sería la tercera característica, que ayudan a estabilizar la correspondiente cadena polipeptídica que estamos viendo aquí. Nombra y describe la estructura espacial de la macromolécula, pues lo hemos llamado ya como alfa hélice, y nos piden que citemos alguna otra estructura espacial de mayor complejidad que pueda adoptar la misma macromolécula. Bueno, una de similar en complejidad a la alfa hélice, la veremos seguramente en otros temas, será la lámina beta, que tiene una estructura no helicoidal sino cizagueante, que vamos a ver seguramente con alguna imagen, ¿no? Pero si tenemos que citar alguna otra que tenga mayor complejidad espacial, tridimensional en el espacio, hay que asociarlo a que esta alfa hélice es una estructura que se llama estructura secundaria de la proteína, y la de mayor complejidad sería la terciaria, ¿no? Básicamente hay que saber que hay dos estructuras secundarias, los que se llaman las proteínas con estructura terciaria globulares, se llaman las esferoproteínas, de aspecto más o menos esférico, de ahí su nombre, y la otra alternativa serían las escleroproteínas o proteínas alargadas o filamentosas, que tienen una disposición completamente distinta, alargada, y que sería el tercer grado de complejidad dentro de lo que hemos visto en la estructura terciaria, ¿no? Hay algunas proteínas que tienen incluso una estructura aún más compleja que la terciaria y se llamarían estructuras cuaternarias. El caso más conocido
sería, por ejemplo, la hemoglobina, donde hay que recordar que una estructura cuaternaria es la combinación de dos o más subunidades de proteínas, cada una con su estructura primaria, secundaria y terciaria. Cuando se unan dos o más subunidades, dímeros, trímeros o tetrámeros, como el ejemplo de la hemoglobina, se habla de estructura cuaternaria, que sería lógicamente más compleja que esta secundaria que estamos viendo. Con referencia a las proteínas, pues nos pregunta, apartado A, define la estructura terciaria y cuaternaria. Lo acabo de definir. La estructura terciaria es la combinación o suma de estructuras secundarias, alfa, hélices o lámina beta, y la cuaternaria es la combinación de estructuras terciarias en el espacio, y básicamente es la unión de dos o más subunidades llamadas monómeros. Explica el significado del término desnaturalización aplicado a las proteínas. Bien, pues el concepto de desnaturalización básicamente consiste en que pierde su estructura nativa la molécula orgánica en cuestión, ¿no? Y hay dos moléculas o macromoléculas grandes que van a desnaturalizarse o perder su estructura, digamos, intacta o, digamos, biológicamente activa. El primer caso es de las proteínas, el más conocido y el más, digamos, habitual. Pero también hay que hablar de desnaturación de los ácidos nucleicos, y veremos que cuando ciertos agentes, sobre todo la temperatura, los cambios de pH, salinidad o fricción, hace que sus monómeros internos estén más o menos estabilizados por fuerzas eléctricas. Si se pierden por esos agentes desnaturalizantes, la molécula va a perder su forma. Por ejemplo, en el ADN sería la doble hélice, y en el caso de las proteínas que estamos aquí hablando, pues se podría perder esa estructura que hemos visto cuaternaria, terciaria, y sobre todo que se va a perder la estructura secundaria con sus característicos enlaces que hemos visto, interacciones de puente hidrógeno, de fuerzas de Van der Waals o puente disulfuro, que al final van a hacer que se pierda lo que hemos visto, la alfa hélice o la lámina beta, ¿no? Así que la pérdida de su conformación nativa, que se llama en las proteínas, o forma, digamos, original, se llama desnaturalización, y siempre va a conllevar pues la pérdida de actividad biológica. Si estamos pensando en un ejemplo, pues sería la hemoglobina, que ya sabemos que es la proteína que está dentro de los glóbulos rojos sanguíneos, pero que su conformación, cuando se pueda perder por desnaturalización, imaginemos que la temperatura de la sangre se eleva por encima de los 40 grados, a partir de 44 grados las temperaturas hacen que en esa sangre cualquier proteína, incluida la hemoglobina, se desnaturalice, pierde su estructura secundaria, terciaria y cuaternaria, y al final la hemoglobina va a perder capacidad de transporte del oxígeno. Incluso a veces, si es muy dramática, pues el individuo puede morir. Di 4 funciones de las proteínas indicando un ejemplo de cada caso. Vamos a extendernos un poquito en esta preguntita y quizá la utilizaremos para responder esas preguntas que se suelen repetir en las siguientes cuestiones. Por ser un poco más ordenados, vamos a decir las tres funciones básicas o propiedades biológicas que contiene cualquier biomolécula, ¿no? La primera es la función energética, la segunda sería la estructural, y la tercera serán funciones fisiológicas o de funcionamiento, ¿no? Nos piden 4, así que vamos a dar un ejemplo de cada una de ellas, y nos vamos a centrar luego en la función fisiológica en 2 o 3 más, para que no solamente tengamos 4, sino que es muy probable que nos salgan funciones de las proteínas. Pues la función energética de las proteínas la podemos explicar de dos formas. Hay proteínas que están destinadas exclusivamente a proporcionar energía al ser vivo que lo presenta, ¿no? Que lo contiene, ¿no? En el caso de las proteínas hay que saber que su capacidad energética, su poder biológico energético, es similar al de los glúcidos, es decir, unos 4,5 kilocalorías por cada gramo de proteína que tengamos en el cuerpo. Cuando sean quemadas en las mitocondrias, ya veremos en las reacciones metabólicas, van a terminar formando gran cantidad de energía, no tanto como un lípido, que hemos visto que es el doble, 9 kilocalorías por gramo, pero sí tienen una gran cantidad de energía, y todos sabemos que tomando cualquier alimento rico en proteínas, carnes, pescados,
legumbres ricas en proteínas vegetales, pues una sobrecarga de kilocalorías no va a transformar estas proteínas en la reserva lipídica que conocemos como triglicéridos, ¿no? Así que hay que buscar proteínas destinadas a aportar energía, y la más conocida es la caseína de la leche, que como sabemos cualquier lactante durante sus primeros semanas, incluso meses de vida, solo toma leche con dos funciones. Primero, obtener ese nitrógeno necesario para formar sus propias proteínas, pero también a partir de la caseína se va a producir su hidrólisis, su combustión, y se van a obtener esas calorías que necesita el gestante para que a lo largo de sus primeros días de vida pues vaya creciendo y obtener energía, ¿no? En el caso, por tanto, de los mamíferos, la caseína sería un ejemplo de proteína de función energética. Y en el caso de los vertebrados ovíparos que ponen huevos, pues hay que recordar que los huevos tienen un embrión protegido más o menos por esa cáscara que puede ser más o menos gruesa o inexistente en el caso de los anfibios y peces, pero al final siempre el huevo se caracteriza por reservas energéticas de naturaleza proteica que van a proporcionar energía y también nitrógeno, pero en este caso energía, digamos, el embrión que está dentro del huevo y que se está desarrollando a partir de esas proteínas energéticas y también estructurales. Sería el caso, por tanto, de lo que hemos visto, que es la ovoalbúmina, que se incrementa su concentración en todos los vertebrados, es muy leve en los huevos de peces, es también escasa en los huevos de anfibios, pero ya en los reptiles y especialmente en los huevos de las aves se incrementa enormemente, y al final la ovoalbúmina, que conocemos como clara del huevo, sería, digamos, la proteína energética más importante para el embrión en su desarrollo, que suele tardar unos 30 días dentro del cascarón para que al final un pequeño célula fecundada, un óvulo fecundado, se transforme en un animal completamente conformado, que ya es el pollo recién eclosionado del huevo, ¿no? También hay que saber que cuando cualquier animal, mamífero, vertebrado, no pueda alimentarse, va a tirar en primer lugar de las reservas energéticas de lípidos, pero cuando se agoten en un estado de ayuna prolongado, pues enseguida va a tirar de las reservas de proteínas, y sus propios músculos llenos de actina y miosina, con papel claramente estructural, pues pueden servir de reserva energética y se irán consumiendo poco a poco. Lógicamente el desarrollo muscular del individuo pues va a perder, y poco a poco vemos que las personas o los animales que tienen un estado de inanición prolongado durante semanas pues tienen una debilidad muscular enorme, porque se han hidrolizado y transformado en energía para evitar la muerte del animal. La segunda función estructural, pues siempre hay que asociarlos, que en el mundo animal pues podemos decir que lo que más caracteriza a un animal es la presencia de músculos, ¿no? Tenemos más de 200 músculos en el ser humano, pero cualquier animal, su desplazamiento o incluso sus actividades vitales, empezando por el músculo cardíaco, necesita proteínas, que básicamente hay que recordar que son dos proteínas, con la actina y la miosina, que cuando se aproximan se produce la contracción muscular, y cuando se distancian el alargamiento de los músculos. Gracias a esa aproximación de esas dos proteínas, que podríamos decir que son estructurales porque forman parte de los músculos esqueléticos de los vertebrados e incluso de los invertebrados, que también lógicamente su movimiento muscular permite el movimiento de las alas o el desplazamiento de sus patas. En el caso de los artrópodos, pues podríamos decir que la actina y miosina presente en los músculos del mundo o del reino animal serían ejemplos de proteínas estructurales muy típicas, ¿no? También, si queremos ser un poco más claro a la hora de visualizar alguna proteína, recordar que en nuestra epidermis hay una proteína que se llama la queratina, que es la proteína más visible del cuerpo de todos los animales, ¿no? En nuestro caso, la piel es queratina,
las uñas también es queratina, nuestro pelo también es queratina. En mamíferos se caracterizan evidentemente por la presencia de pelos, y esos son básicamente una proteína que se llama queratina, que tiene un papel protector, básicamente impidiendo en su capa externa la entrada de gérmenes, puesto que sus células están muy juntas gracias a esa queratina, y esa unión tan estrecha impide que cualquier germen pueda pasar al tejido subyacente, lo que se llama la dermis, y allí con los vasos sanguíneos que haya, pues introducirse en ellos y desplazarse por la sangre hacia otras partes del cuerpo, ¿no? Sería otro ejemplo de proteína estructural, que sería la queratina, o proteína más visible, ya os digo, en el mundo animal, sobre todo del mundo de los mamíferos. También, si queremos hablar de proteínas estructurales, pues tenemos una proteína muy abundante, que es el colágeno, que forma parte de la estructura del tejido conjuntivo, ese tejido que siempre está debajo de la epidermis, que hemos visto con queratina, y que está llena de vasos sanguíneos, ¿no? La presencia de colágeno pues permite que se desarrolle un vasto red de vasos sanguíneos en su interior, y el tejido empieza a ser esponjoso y fácil de que se desarrollen todas esas canalizaciones en capilares que permiten la oxigenación y nutrición de otros tejidos, ¿no? El tejido conjuntivo siempre va a estar entre el tejido epidérmico y el muscular, que ya hemos visto que es de actina y miosina, y ese colágeno es esencial para el desarrollo de ese tejido que une otros tejidos, como puede ser el tejido epitelial y muscular en este caso. Y ya como tercera función de cualquier biomolécula, en este caso las proteínas, tenemos la función fisiológica, cuya proteína básicamente va a hacer alguna función determinada, ¿no? Y ahí podemos ya incluso extendernos en las proteínas, que aparte de ser las, digamos, biomoléculas más características del reino animal, pues tienen una variedad de funciones. En el caso de la función fisiológica, la más conocida, la que nunca debemos olvidar, es la de la hemoglobina, ¿no? Esa proteína que se encuentra, ya os digo, dentro de los hematíes, eritrocitos, los glóbulos rojos, de todos los vertebrados superiores, empezando por los peces. No existe hemoglobina en el mundo de los invertebrados. Hay proteínas asociadas o parecidas, como la hemocianina, pero la hemoglobina podemos decir que sí está presente en todos los vertebrados, desde los peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y su papel es claramente la de unirse al oxígeno, y permite que a partir del aparato respiratorio correspondiente, ya sea branquial como los peces, o pulmonar como los aves y mamíferos y también los reptiles, pues ese oxígeno pase del aparato respiratorio hacia sus vasos sanguíneos, hacia su sangre a través de los capilares, y ya una vez dentro de los capilares se una a la hemoglobina, o proteína que es la transportadora de oxígeno. La ausencia de hemoglobina o la disminución de hemoglobina pues hace que, aunque haya un aparato respiratorio perfecto, no se cargue de oxígeno en la sangre, y por tanto el animal no pueda llevar esta molécula esencial a las mitocondrias, y por tanto se queme para obtener energía de otros combustibles, como hemos visto los lípidos. Así que la función de transporte sería muy clara como papel fisiológico de la hemoglobina. Otras proteínas son también transportadoras, y nunca está de más, pero si queremos también recordar proteínas transportadoras, habría que acordarse de lo que hemos llamado el colesterol bueno y el colesterol malo, que, abundando un poquito en el tema de los lípidos, el colesterol bueno, llamado HDL, High Density Lipoproteins, HDL, pues son en realidad no colesteroles, sino proteínas que transportan lípidos insolubles como el colesterol, ¿no? Son esenciales para el transporte de estas moléculas insolubles, entre ellas el colesterol, y se llaman colesterol bueno a esa proteína transportadora de lípidos, porque realmente es un excelente transportador de colesterol. Como sabéis, un lípido esteroide esencial para la formación de membranas animales, pero que en grandes cantidades, sobre todo si está en la sangre
libre y no asociado a lipoproteínas, se va a depositar formando los ateromas y las consecuencias que hemos visto de seguramente taponamiento o lo que se llaman infartos, que según el órgano van a ser infartos de miocardio, cerebrales, pulmonares o renales, ¿no? Bien, sería la HDL como un buen transportador de colesterol, o la LDL, la Density Lipoproteins, Low Density Lipoproteins, o proteínas de baja densidad, que son las que realmente transportan inadecuadamente ese colesterol y por eso se llaman colesterol malo, ¿no? Hay muchas más proteínas, pero sería un ejemplo de proteínas transportadoras que, lógicamente, su función es claramente fisiológica. En este caso, transporta colesterol. Más funciones fisiológicas, pues hay que saber que hay proteínas de naturaleza hormonal que, una vez que salen de la glándula endocrina correspondiente, a través de la sangre van a ir a un órgano diana para hacer una función determinada. Muy importante, una que seguramente conocemos ya previamente a este año, pues es la insulina, una hormona proteica que se origina, ya sabéis, en una glándula endocrina que es el páncreas, y que saliendo por la sangre se dirige hacia los órganos dianas, que son en realidad todas las células del cuerpo, ¿no? La insulina, esta hormona polipeptídica de unos 150 aminoácidos, pues su función es indicar a la célula que introduzca la glucosa después de una ingesta masiva en un alimento que hayamos tomado, ¿no? Básicamente es una enzima que se dice hipoglucemiante, porque lo que hace es introducir la glucosa sanguínea del alimento recién tomado en las células para conseguir que sean alimentadas. Hay algunas células, como las neuronas, que solo consumen como combustible glucosa, y para ellas la presencia de insulina que les indique que deben permitir en ese momento la entrada de glucosa a su citoplasma es esencial, ¿no? Otra proteína que tiene un efecto antagónico opuesto a la insulina es el glucagón, que es una hormona que se llama hiperglucemiante y hace todo lo contrario. En casos de ayunas prolongadas, pues los niveles de glucosa son necesarios siempre, sobre todo para el sistema nervioso, que es el único combustible, ya os digo, que utiliza, y el glucagón indica a las células que presenten reservas energéticas, como el hígado, como el músculo, pues que libera sus reservas de glucógeno hepático y muscular, y lo libere formando grandes cantidades de glucosa que pasan a la sangre, y de allí se utilizan para o bien la contracción muscular, que es lo habitual, o bien también para el consumo de glucosa por el sistema nervioso, ¿no? Más proteínas con función fisiológica aparte de estas hormonales. Recordar que también hay hormonas como la hormona del crecimiento, que también lógicamente desarrolla el tejido óseo y muscular. Nuestro sistema locomotor se desarrolla gracias a esta hormona, que se libera en la hipófisis y que al final dirige a el crecimiento de nuestros músculos y huesos, indicando que tienen que desarrollar por división celular sus tejidos. Sería la hormona de crecimiento, y si queréis otra última hormona para hablar de hormonas proteicas, que no siempre hemos visto que las hormonas pueden ser lipídicas o esteroideas. También hay hormonas proteicas, y otro ejemplo sería la ADH, escrito con mayúscula, o vasopresina, también llamada antidiurética, y que es una hormona que también, saliendo de la hipófisis en la parte inferior del cerebro, pues se transporta a través de la sangre y llega, en este caso, a las nefronas, esas estructuras que hay en enorme número en el riñón, e indica a unas zonas de la nefrona, lo que se llama el túbulo distal, pues la reabsorción de agua en casos de deshidratación del animal. La DH, por ejemplo, siempre se cita, que es muy típica en los animales del desierto, especialmente en el camello, o los camélidos, como también el dromedario, donde la pérdida de agua se debe evitar en la orina, y la DH recupera agua incluso de la orina. Funciones también importantes que sean fisiológicas, las enzimas, que en su gran mayoría son
proteínas y que hay que definirlas como catalizadores biológicos que aceleran reacciones químicas a enormes velocidades sin alterarse, sin descomponerse miles de veces y que por tanto son esenciales en el desarrollo de la obtención de energía, reacciones que vamos a ver químicas catabólicas o la deformación de nuevos compuestos, reacciones anabólicas. Las enzimas serían por tanto el papel fisiológico de realizar las reacciones químicas del organismo que se llaman reacciones en su conjunto metabólicas. Y todo hay un sinfín de proteínas donde podemos ver que quizá las fisiológicas sean las más repetitivas en nuestros ejercicios. El siguiente ejercicio, voy a un poco disminuir el tamaño, pues nos habla un poquito de el punto 5.3. Algunas de nuestras prendas de vestir tienen origen vegetal y están hechas de algodón. Recordad que el algodón es celulosa pura y se obtiene de esta planta llamada algodón, que contiene, como nos dice, gran cantidad de celulosa. Otras, como la seda, son de origen animal. Recordad el gusano de la seda, que después de encerrarse en su capullo de seda se transforma por metamorfosis en la mariposa de la seda, ¿no? Bien, pues la seda en realidad es una proteína que tenemos que saber que se llama la queratina, muy idéntica a nuestra queratina epidérmica, ¿no? La seda está formada por una proteína que forma láminas beta con cadenas que repiten consecuencias de glicina, serina, alanina, glicina, alanina. No está más recordar que la glicina, os acordáis que era un aminoácido que tenía como radical un átomo de hidrógeno y era quizá la única, la glicina o glicocola, el único aminoácido que no era un carbono alfa que tuviese asimetría, ¿no? La serina era lo dijimos, un aminoácido polar neutro, tenía un grupo radical CH2OH. La alanina, recordad que era un radical completamente apolar en CH3. La glicina tenía, ya os digo, este radical hidrógeno y la alanina vuelve a salir. Como veis, son aminoácidos que suelen salir en los temas de nuestro nivel, ¿no? Bien, por lo visto se repiten estas secuencias de lo que hemos llamado 1, 2, 3, 4, 5, pentapéptido, porque tiene 5 restos de aminoácidos y tienes 1, 2, 3, 4 enlaces peptídicos, ¿no? Este pentapéptido se repite numerosamente, a lo mejor puede haber 20, 30, 50 veces repeticiones y cuando se suman, pues al final forman una larga cadena polipeptídica que puede superar más de 100 aminoácidos. Bien. ¿Qué es la celulosa? Pues hay que recordar un poco el tema anterior, pero qué función biológica vegetal presenta, de qué estructura forma parte. Pues vamos a obviar esto. Recordamos que la celulosa es un homopolisacárido no lineal, exclusivo del mundo vegetal, se presenta en sus paredes celulares, es la unión realmente beta 1,4 entre glucosas y básicamente forma parte de esa estructura necesaria para la formación de las células, que cuando se acumula lo llamamos leño, ¿no? Tiene función claramente estructural, pero ahora nos interesa responder a la lámina beta. La lámina beta es aquella estructura secundaria de una proteína. Ya no estamos hablando de la celulosa, sino precisamente de esta seda, que realmente se diferencia de la alfa hélice, de la estructura secundaria alfa hélice, la lámina beta o beta laminar, en que su estructura no es helicoidal sino cizagueante, la cadena carbonada de esa cadena polipeptídica, ¿no? Pero que los enlaces peptídicos se encuentran en los lados de esa cadena cizagueante, los radicales siempre en los vértices, y lo más diferente de una lámina beta de una alfa hélice es que se alternan los grupos carbonilos hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Si en la alfa hélice siempre los grupos carbonilos tenían una dirección, por ejemplo se dirigían hacia arriba, aquí en la lámina beta en un enlace peptídico, si están hacia arriba, en el siguiente enlace peptídico estarán en dirección opuesta hacia abajo, ¿no?
el tercer resto de aminoácidos, en el tercer enlace peptídico, estarían hacia arriba, abajo, arriba, y de esa forma alternante el grupo carbonilo se presenta. El grupo NH del enlace peptídico exactamente igual, abajo, arriba, de forma alternada, y eso hace que se formen unos puentes de hidrógeno diferentes que dan una estructura más o menos en forma de lámina, como una hoja plegada, como si fuese una especie de acordeón. Así que la lámina beta es la estructura secundaria de las proteínas, donde al parecer es muy típica, por ejemplo, en la seda, en la queratina de la seda. ¿Qué tipo de enlace unirá la glicina con la serina? Pues como hemos visto, este enlace se llama enlace peptídico, donde el grupo ácido de la glicina se une al grupo NH2 amino de la serina, se libera una molécula de agua y forma ese enlace peptídico que ya hemos visto que es plano, muy rígido y muy, digamos, fuerte porque presenta parcialmente la característica de enlace doble y al final hay que recordar que es el enlace típico de cualquier proteína. Enlace peptídico sería el nombre de, no solamente de este enlace, sino de cualquier resto de aminoácido unido entre ellos, ¿no? Explica un poquito la formación de este enlace, pues lo acabo de comentaros, que es el grupo ácido del primer aminoácido reacciona con el grupo amino del segundo, liberando agua y formando un enlace aparentemente sencillo, covalente CONH, pero que tiene características de doble enlace y que llamamos enlace peptídico, que en realidad en química se llama enlace amida, pero que a nosotros no nos interesa ahora esa definición más correcta de enlace amida y lo vamos a circunscribir a la definición de enlace peptídico con dos P's. ¿En qué orgánulo de las células del gusano de seda se habrá formado estos enlaces sintetizando la proteína? Bien, pues no solamente en el gusano, sino en cualquier ser vivo de origen animal o de origen vegetal o de cualquier otro tipo de ser vivo en el mundo de los procariotas, las bacterias también. Hay que saber que todas las proteínas siempre se forman en ese orgánulo citoplasmático que hemos conocido como ribosomas. En realidad, para ser exactos, el orgánulo de los ribosomas no solamente se presenta en los citoplasmas de los organismos de las células procariotas y eucariotas, sino también hay ribosomas, y esto hay que, por si acaso, recordarlo, que hay dos orgánulos que son las mitocondrias presentes en las células eucariotas, tanto animales como vegetales, que presentan también sus propios ribosomas. Y en esos ribosomas se lee el mensaje genético y se transforman en proteínas del orgánulo correspondiente, tanto en los ribosomas mitocondriales de la mitocondria como en los ribosomas cloroplásticos de los orgánulos exclusivos vegetales que son los cloroplastos. Pero quizá para generalizar, tanto en el mundo de las células procariotas, bacterias como eucariotas, animales y vegetales, son los ribosomas citoplasmáticos, libres o asociados al retículo endoplasmático rugoso en el caso del mundo vegetal y animal, pues son los órganos que nos están preguntando dónde se forman no solamente estos enlaces de la seda, sino cualquier enlace peptídico de todas las proteínas que podemos recordar. En el siguiente ejercicio, pues probablemente va a estar asociado a lo que ya hemos comentado un poquito, que si estructuras, que si enlaces, que si desnaturalización de las proteínas. Los aminoácidos son compuestos anfóteros, palabra que parece que está muy distante de lo que estamos hablando, ¿no? Que se caracterizan por tener un grupo amino y otro carboxilo, eso sí lo hemos visto, ¿no? Se podrían esperar los distintos aminoácidos de una mezcla en función de su carga eléctrica, se podrían separar, razón a la respuesta. Ya nos sale un poquito de este tema hablar de lo que se llama la electroforesis. Es una técnica que se utiliza mucho en bioquímica para separar los aminoácidos de cualquier proteína y de esa forma saber cuál es la composición de estos aminoácidos y se purifica una proteína determinada que a lo mejor no se conoce muy bien su función, se hidrolizan, se rompen sus enlaces peptídicos, se liberan sus aminoácidos y esos aminoácidos, que ya sabemos que una proteína tiene unos 100 o más
aminoácidos distintos, pues suelen ser ricos a lo mejor en glutámico, aspartico, en fin, en todos esos aminoácidos que hemos visto, y para ello se les somete a una técnica que se llama de electroforesis, que lo que va a hacer es separar a los aminoácidos en función de su carga eléctrica. Si recordamos, la estructura de un aminoácido, que es realmente lo que nos están pidiendo, pues tiene un grupo amino, que sabemos que se llama NH2, que es básico y que se comporta como una base, y que cuando esa base, grupo amino, se presenta en presencia de grandes cantidades de protones en medios ácidos, se comporta como una base, el grupo amino, y se protona formando o transformándose el grupo amino NH2 en NH3+, ¿no? Por el contrario, el grupo carboxílico, también lo hemos visto en los ácidos grasos, el grupo carboxílico de los aminoácidos también es ácido, COOH, y su carácter ácido hace que se desprotone, pierde sus protones y se quede con carga negativa, COO-. Pues bien, cuando una molécula, ya le hemos visto cómo son los aminoácidos, presentan dentro de ella zonas básicas o alcalinas, en este caso el grupo amino, y también zonas completamente opuestas en carácter pH, como son las zonas ácidas del grupo carboxílico, una zona con grupos básicos y ácidos en la misma molécula se llama anfótera. Y esa característica pues hace que los aminoácidos, cuando están libres, primero estén cargados y se comporten como una sustancia tampón, que además se puede reforzar su función porque ya sabemos que ahora hay radicales en los aminoácidos, que también son radicales ácidos, como el ácido aspartico, el ácido glutámico, o radicales básicos como la lisina o la arginina, que se comportan exactamente igual como un grupo amino, como si fuesen bases, ¿no? Pues al final la presencia de grupos aminos dan cargas positivas, la presencia de grupos carboxílicos dan cargas negativas, positivas para los aminos, negativas para los carboxilos, y cuando se someten a un campo eléctrico, que es básicamente una zona que presenta un polo positivo y otra zona con un polo negativo, pues los electrones, los aminoácidos se van a orientar según su carga, y si hay abundancia de carga negativa se van a ir hacia el polo positivo, atraídos por ese polo positivo, y los aminoácidos que tengan zonas positivas se van a ir hacia el polo negativo. No importa mucho que se llama ánodo, pero al final unos aminoácidos se van a ir hacia un polo, se van a concentrar ahí, y otros aminoácidos hacia el otro polo, y de esa forma se ve si hay muchos aminoácidos polares, neutros o apolares. Es una técnica para saber un poco qué tipo de proteínas y de aminoácidos presenta. Con relación a las proteínas, ¿cuáles son las unidades estructurales de las proteínas? Pues hemos visto que son los aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Escribe su fórmula general atendiendo a la variedad de radicales, cita 4 tipos de dichas estructuras, unidades estructurales, y enumera 5 funciones de las proteínas que ya hemos visto y pone un ejemplo de cada una de ellas, ¿no? Bien, aprovechando que son ejercicios resueltos, vamos a ver un poquito que un aminoácido, hemos visto que es un alfa-aminoácido con un grupo amino en un lateral, en otro enlace sencillo el grupo carboxílico, el hidrógeno y el radical, que hay que saber que básicamente los hemos definido como radicales apolares, que no presentan polos eléctricos. Hay que acordarse de una, sería la alanina, que nos están pidiendo un ejemplo de ellos, en que tiene un radical CH3, que por tanto es completamente insoluble en agua, apolar, y sería un ejemplo de aminoácido apolar. Un ejemplo de aminoácido polar, el que presenta polos eléctricos, sería la serina, un CH2OH, el carbono OH final, COH, pues le da una forma muy parecida a la del agua, una polaridad extrema, con capacidad de formar puente de hidrógeno con otras serinas o incluso con la propia molécula de agua vecina. Sería un segundo ejemplo de polar neutro, la serina. Y hay polares ácidos, como hemos visto el glutámico, CH2, CH2COH, que termina un grupo carboxílico ácido y que se comporta como ácido, y por tanto sería un ejemplo de polar ácido, mientras que la lisina, CH2, entre paréntesis 4, hay 4 grupos metilos terminados en un NH2 básico, sería un ejemplo de aminoácido polar
alcalino o básico y va a tener un NH2 que se va a protonar cuando el medio sea ácido. Así que esta es la fórmula general y por si acaso hay que recordar un poquito la palabra hidrófobo, palabra hidrófilos, neutros, básicos y ácidos y los ejemplos. Aquí nos pide el aspartico, yo os he citado el glutámico y como dentro de los hidrófobos pues también se suele citar la alanina, que es el más sencillo de todos, ¿no? Y respecto a las funciones, pues vuelven a salir la de reserva, la ovoalbúmina o albúmina en la clara del huevo. Yo os he hablado también de la caseína, la función de transporte de la hemoglobina o también de las lipoproteínas HDL o LDL, la función contráctil de la tineomiosina en las células musculares del reino animal, la de protección, que esta no he hablado, pero por si acaso vamos a abundar. Hay que saber que la sangre se encuentra en estado líquido, en estado natural, está fluida, pero cuando se encuentra en presencia de una herida, las células que se han roto liberan proteínas que activan un complejo sistema que se llama de coagulación sanguínea. Unas proteínas se activan a otras y terminan finalmente llegando a una molécula que es el fibrinógeno, una proteína que se encuentra muy despolimerizada, poco unida entre sí, pero cuando llegan esas proteínas de coagulación, ya os digo, cuando hay una herida, el fibrinógeno se transforma en fibrina, que es lo que conocemos como ese tapón que tapona la herida y que evita la hemorragia, ¿no? Por tanto, la función de protección sería la de evitar las hemorragias en cualquier corte o herida del mundo del reino animal. Recordad que el fibrinógeno solo existe y el sistema de coagulación de la sangre en el mundo de los vertebrados. A partir de el reino animal de la clase de los peces aparecen este fibrinógeno sanguíneo que ya os digo que se polimeriza por otras enzimas de la coagulación. Y también se habla de la función defensiva de los anticuerpos que conocemos como inmunoglobulinas, las IgGs, IgMs, que se ven en muchos estudios ahora con ciertos tipos de virus, pues están destinados en la sangre a identificar los gérmenes patógenos y se va a unir específicamente cada anticuerpo al germen, al virus o a la bacteria correspondiente, evitando que se propaguen a través de la sangre y produzcan estas enfermedades características, ¿no? Sería la función defensiva de los anticuerpos, ¿no? Yo he hablado también de una función fisiológica, que recordar que es la función hormonal, y ya recordando una vez más, acordaros de la insulina, el glucagón, la hormona del crecimiento o la vasopresina o ADH como 4 hormonas proteicas con funciones claramente diferentes, y también la función enzimática, que a veces se pone separadamente como catalizador de reacciones químicas, ¿no? Define qué son los aminoácidos, escribe la estructura general, clasifícalos en funciones subradicales, describe el enlace peptídico como característico. Como veis, aquí nos ponen la respuesta y es exactamente igual a la que hemos visto en los ejercicios anteriores, así que no vamos a detenernos en ellas, y aquí viene claramente mejor representada en lo que es un enlace peptídico con su presencia parcial de doble enlace. Recordad que se están intercambiando constantemente, en un determinado segundo pueden estar así, al segundo siguiente se pueden haber intercambiado, y eso hace que este enlace sea un poco especial. Aquí, para entendernos, a veces la representación de los enlaces peptídicos se suelen visualizar de una forma bidimensional, no tridimensional como lo hemos visto aquí, y lo que es importante es reconocer los enlaces peptídicos que tenemos aquí, ¿no? Ahondando un poquito en los enlaces de los radicales, pues aquí tenemos una alanina, que siempre la vamos a representar con una letra A mayúscula y 2 letras minúsculas, ALA, el radical CH3 característico, y como veis es una cadena zigzagueante donde el grupo carbonilo en este enlace peptídico está hacia abajo, e inmediatamente el siguiente grupo carbonilo está hacia arriba, ¿no? Si hubiésemos visto una tercera, probablemente el tercer grupo carbonílico de este enlace peptídico que aparecería aquí estaría hacia abajo, y esto sería un ejemplo de lámina beta, ¿no?, de la estructura secundaria. Por si acaso la serina, tenemos aquí el CH2OH, es un grupo, hemos visto que es neutro porque no es ni ácido ni básico, neutro polar porque el OH, al ser más electroactivo el oxígeno que el hidrógeno,
pues tiene una densidad electrónica negativa como la del agua, y permite formar puente de hidrógeno entre serinas, o incluso hay puente de hidrógeno entre el agua, que podría estar aquí cerquita, y formar esta interacción molecular que hemos llamado puente de hidrógeno, ¿no? Y si os fijáis, la glicina, pues aquí tendríamos un radical CH3, el radical CH2, y este radical no sería el hidrógeno propio del carbono alfa, sino el radical de la glicina o glicocola, que no es un radical complejo, sino simplemente un hidrógeno. ¿Qué tenemos aquí? Pues un tripéptido, con 3 restos de aminoácidos y solo 2 enlaces peptídicos. Aquí tenemos el primer enlace peptídico, que sería este, y el segundo enlace peptídico. Una proteína es un gran polipéptido de más de 100 restos de aminoácidos, y por tanto una proteína tendría, si tiene 100 aminoácidos, 99 enlaces peptídicos. Se habla de oligopéptidos cuando hay entre 10 y 100 restos de aminoácidos, y ya cuando se supera los 100 restos de aminoácidos se habla estrictamente de proteínas, ¿no? Antes de un oligopéptido pues puede haber tripéptidos como aquí, tetrapéptidos, pentapéptidos, y ya os digo, hasta 10 serían oligopéptidos, que es la palabra más conocida. Aquí tenéis las funciones más típicas, todas estas las hemos visto. Aquí, por ejemplo, la defensiva o protectora se centra en las inmunoglobulinas. Yo me he centrado en la queratina de la piel, y aquí nos aparece una función llamada homeostática, donde hay que saber que algunas proteínas están dedicadas, como nuestro sistema tampón, a evitar los cambios bruscos de pH, a mantener. Homeo significa mantenimiento, estática del estado correspondiente, ¿no? Y hay que saber que hay muchas, en realidad todas las proteínas son tamponantes. En realidad los aminoácidos hemos visto que tienen grupos aminos y grupos ácidos, grupos carboxílicos en sus radicales, y esos radicales ácidos y básicos actúan como un sistema tampón. Los ácidos neutralizan a las bases que vengan del medio exterior, y los radicales básicos de la proteína van a neutralizar también posibles ácidos que vengan del exterior. Se comportan, por tanto, cualquier proteína, da igual que sea contráctil, de reserva, con función tamponante, y actúan como ese sistema tampón que hemos visto en la sangre, que es el ácido carbónico bicarbonato, o en las células el sistema tampón dihidrógeno fosfato, monhidrógeno fosfato, y contribuyen seguramente en un porcentaje inferior al que hemos visto, pero todas las proteínas tienen una función tamponante. Existe una que en la sangre es muy abundante, que es la albúmina sérica, la seroalbúmina, no confundir con la ovoalbúmina de la clara del huevo. La sangre presenta una albúmina que se llama la albúmina del suero, no solamente humano, sino de los vertebrados en general, y que tiene principalmente esta función homeostática. Si hay una proteína que mantenga el pH en la sangre y ayude al sistema tampón ácido carbónico, es la albúmina, y su función claramente es homeostática. También tiene una segunda función, que es la de transportar algunas sustancias apolares o hidrófobas, y puede llevar algunos ácidos grasos que no son muy solubles en su composición interna. Pero quizá la albúmina, su función de mantenimiento del pH, sea la más importante. Aquí nos pone un tripéptido que nos ayuda un poco a recordar los radicales de la alanina, del hidrógeno y de la serina, y nos piden cómo se llama este enlace que hay entre estos 3 aminoácidos. Pues lo hemos visto, se llama enlace peptídico, y hay 2 enlaces peptídicos entre estos 3 aminoácidos. En el siguiente tema o ejercicio nos hablan de las proteínas, que definamos la estructura primaria de las proteínas indicando el tipo de enlace y nombra los grupos químicos que participan, ¿no? Bueno, el enlace peptídico ya lo hemos visto justamente aquí, pero la estructura primaria hay que saber que es la secuencia ordenada de los 100 o más aminoácidos que presenten, ¿no? Pueden tener esta secuencia, pero cada proteína se diferencia una entre otras, que si las inmunoglobulinas, ¿qué diferencias puede haber con la hemoglobina? Pues que tienen diferentes estructuras. De los 100 aminoácidos, pues a lo mejor los 3 primeros pueden ser iguales, pero inmediatamente habrá un cambio de aminoácidos, y ese orden diferente en cada aminoácido se llama estructura primaria, y lógicamente cada proteína tiene su orden
correspondiente su estructura primaria diferente, ¿no? Aquí nos explican más o menos lo que os digo. Y vuelve a aparecer la palabra de desnaturalización, donde básicamente consiste en la pérdida, ya os digo, de la estructura secundaria, terciaria, cuaternaria, puesto que las fuerzas que aparecen, interacciones débiles, pues al final por esos cuatro agentes desnaturalizantes se van a perder. En el siguiente ejercicio, en la 5.10, nos ponen una macromolécula con 3 niveles estructurales o de complejidad, ya nos están dando una pista de qué molécula es, y que se esquematiza de la siguiente forma, ¿no? Nos dicen que seguramente, primero digamos qué macromolécula o biopolímero orgánico es, en qué nivel de conformación está funcionalmente activa, y qué consecuencias tendría la reacción que convierte el nivel 3 en nivel 1. Pues un poco fijándonos en este esquemita, tenemos aquí el 1, nivel 2, nivel 3. El nivel 1 parece que empieza por un grupo NH2, parece que tenemos el carbono alfa, un radical hidrógeno. El grupo COH del aminoácido ya se ha utilizado para formar un enlace peptídico, que hay que empezar a suponer que estas bolitas son los restos de aminoácidos que hay entre ellos. Aquí habría un enlace peptídico, un segundo enlace peptídico, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aminoácidos, que estamos ya casi en el punto de los 10 restos, que nos llevaría a un oligopéptido. Imaginemos que tenemos más de 10, pues tendríamos un oligopéptido, y seguramente si la cadena fuese más de 100 tendríamos una proteína. Bien, pues uno sería una cadena de estructura primaria, un polipéptido, si queréis, de estructura primaria o secuencia ordenada de aminoácidos. Aquí el radical podría ser la alanina, serina, y en fin, tendríamos una secuencia ordenada de aminoácidos. Y esa secuencia, esa cadena que parece es cizagueante, pues hay que saber que se pliega en 3 dimensiones en 2 posibles formas, ¿no? Lo que hemos visto, la lámina beta, ¿no? La lámina beta sería estructura cizagueante, estrictamente hablando, donde en estas caras planas hemos visto que está el enlace peptídico, y los grupos carbonilos pues se encuentran alternados, en este caso hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y los grupos amino NH del enlace peptídico también invertidos y alternados, ¿no? Aquí hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, y de esa forma se forma una estructura cizagueante, como una lámina plegada sobre sí mismo en forma de acordeón. Sería la lámina beta de la estructura secundaria de las proteínas. Recordad que a lo mejor en unas zonas había estructura de lámina beta y podían seguir, si hubiese más de 100 aminoácidos, formando la alfa hélice que hemos visto al principio del tema, ¿no? Al final, la suma de estructuras secundarias, que es 2, no solamente lámina beta, sino alfa hélices, va a formar una estructura tridimensional en las 3 direcciones del espacio, y que va a formar una geometría que puede ser o globular, aunque no veamos aquí una especie de esfera, sería esto una esferoproteína porque es más o menos de forma circular, y esa sería la proteína nativa que hemos visto, aunque se puede llamar de diferentes formas. Proteínas globulares, pues siempre acordaros, por ejemplo, que globulares son, por ejemplo, la hemoglobina, la albúmina, las inmunoglobulinas son de este tipo, mientras que hemos visto algunas, sin decirlas, que son alargaditas. Os tenéis que imaginar muy filamentosas, y el ejemplo más típico es lo que hemos visto, la fibroína de la seda, la queratina del pelo, o también la actina y miosina, o incluso el propio fibrinógeno que hemos visto como ejemplo de el fibrinógeno, de ejemplo de proteína coagulante de estructura terciaria filamentosa. Pues bien, cuando una proteína tiene una estructura tridimensional globular o esférica, pues ya básicamente es conformacionalmente activa, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría que perdiese esta conformación tridimensional de estructura terciaria, digamos, nativa, que se dice? Si se pasa del nivel 3 al nivel 1, a una cadena muy larga pero sin estructura secundaria ni formas geométricas, eso se llama desnaturalización. Básicamente hay que saber que hay 4 agentes desnaturalizantes, y esos 4 agentes muchas veces nos van a preguntar cuáles son. El calor, cuando
calentamos esta proteína, los puentes de hidrógeno que hay entre los enlaces específicos adyacentes se van a ir, las fuerzas de Van der Waals también, las interacciones iónicas que estabilizan o incluso los puentes de sulfuro que hay entre cisteínas próximas se van a romper por el calor, por cambios de pH, por incrementos en la salinidad, cambios en la salinidad del medio ambiente o incluso la fricción, el simple golpe de esta proteína con las paredes del vaso sanguíneo, que puede ser, imaginemos que esta es la albúmina sérica, se puede golpear en ese flujo sanguíneo rápido en las paredes de las células endoteliales, las células en el capilar sanguíneo, y al final se pueden literalmente abollar, no es la palabra correcta, pero se pueden deformar, desnaturalizar y perder su estructura, no solamente terciaria, sino incluso secundaria. Sería el cuarto agente desnaturalizante, que se llama por fricción, no por golpe mecánico, sino por fricción o rozamiento entre ellas con otro cuerpo, ¿no? Pues hay que seguir hablando de que la pérdida se llama desnaturalización, que es pérdida entre las uniones que hay características en una proteína. Describe la estructura terciaria y cuaternaria de las proteínas haciendo hincapié en los enlaces y fuerzas que las estabilizan, ¿no? Aquí básicamente es repetir lo que hemos visto y nos hacen hincapié en que hay puente de hidrógeno entre los grupos peptídicos, las atracciones electrostáticas entre cargas de signo opuesto, hemos hablado del glutámico y de las cargas positivas de la lisina, glutámico ácido, con cargas negativas, lisina con cargas positivas. Ya sabéis que las cargas positivas atraen a las negativas, como los enlaces salinos, pero aquí tenemos, digamos, enlaces iónicos de tipo orgánico, las atracciones hidrofóbicas entre compuestos alifáticos completamente insolubles. Imaginaros una radical apolar como la alanina, pues se puede unir por fuerzas de Van der Waals, que hemos visto que son exclusivas del mundo polar, con otras alaninas cercanas, ¿no? Y los puentes de sulfuro, que son las únicas interacciones covalentes, todas las anteriores son fuerzas eléctricas covalentes que incluso incrementan la estabilidad de la estructura terciaria y cuaternaria, que se puede romper por esos cuatro agentes desnaturalizantes, ¿no? La figura 5.12, en esta figura aparece la figura 1, corresponde a una hormona constituida por 51 unidades representadas por círculos. Aquí si podemos contar hay 51 unidades. La 2 corresponde a la estructura básica de cada una de las subunidades, ¿no? Pues aquí, si aquí hay 51 aminoácidos en teoría y otros 51 unidos por puente disulfuro, podríamos decir que esto sería una subunidad de una proteína y esta sería otra subunidad y esto sería un dímero y por tanto una estructura cuaternaria, ¿no? A pesar de que no veamos las estructuras de alfa, hélice o lámina plegada, pero podemos decir que cuando haya dos subunidades distintas unidas por enlaces covalentes entre cisteínas próximas, esas que tenían puente disulfuro, pues al final es un ejemplo más de estructura cuaternaria. Creo que está hablando de la hormona insulina, donde hay dos cadenas polipeptídicas, que entre ellas se unen por puente de disulfuro, ¿no? Pero en realidad nosotros no nos van a entrar en tanto detalle y nos van a preguntar lo más obvio, ¿no? ¿A qué grupo de macromoléculas pertenece esta hormona? Pues en cuanto veamos estos puentes disulfuro y nos digan que estas bolitas son aminoácidos, pues por estas dos razones, sobre todo por la presencia de monómeros o restos de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos, tenemos que hablar de que esta hormona es de naturaleza proteica y no de naturaleza esteroidea, como por ejemplo hemos visto en las hormonas sexuales masculinas y femeninas que eran esteroideas. Ahora tenemos que saber que hay hormonas de naturaleza proteica. Y abundando un poco más, recordar que la hormona proteica más conocida es la insulina y su hormona antagónica el glucagón, y esta insulina es más que probable el dibujo esquemático que nos están presentando. Considerando la estructura básica, dibuja la unión de las dos unidades, habría que hacer un dibujo del enlace peptídico, y si las hormonas pertenecientes a este tipo de macromoléculas están formadas por estas unidades, ¿a qué se debe la variedad de estas sustancias hormonales, ¿no? Pues parece una pequeña tontería, pero la secuencia primaria de la insulina
es diferente a la secuencia primaria de la hormona glucagón, y cuando estas secuencias son diferentes, las estructuras secundarias de alfa hélice o de beta lámina también lo son. A lo mejor la insulina es más rica en alfa hélice y el glucagón en lámina beta, ¿no? Y luego cuando se asocian por puente disulfuro, que pueden no estar presentes o variar en número, pues hacen que la estructura secundaria y la estructura terciaria de la insulina sean completamente diferentes a otras hormonas como el glucagón, que en teoría salen del mismo glándula endocrina que el páncreas, pero debido a la diferente ordenación de sus aminoácidos hace que las estructuras secundarias, terciarias, incluso cuaternarias, en este caso tenemos cuaternaria, pues sean diferentes, ¿no? Así que la variedad de hormonas o la variedad también de proteínas se debe a la secuencia primaria de sus aminoácidos. Recordad que aquí prácticamente son ejercicios resueltos y nos van a contestar de una forma muy similar a lo que yo estoy un poco extendiéndome quizá excesivamente, porque luego si nos fijamos ya empiezan a aparecer básicamente las mismas preguntitas, ¿no? Quizá la única diferencia que aparece aquí en este ejercicio 5.14 sea la palabra hidrólisis, y la tenéis que diferenciar de la desnaturalización. Bien, la palabra hidrólisis nos ha salido ya en glúcidos, en lípidos, y ahora nos aparece nuevamente en proteínas. Hay que visualizar que son dos palabras latinas. Lisis significa rotura, hidro significa agua, ¿no? La hidrólisis debida a la presencia de agua. Pues bien, cuando las proteínas con numerosos enlaces peptídicos se someten a hidrólisis, se van a romper esos enlaces peptídicos y se van a separar, y por tanto la hidrólisis de una proteína va a rendir, se dice, va a liberar los aminoácidos que presenten, ¿no? Si hay 100 aminoácidos, la hidrólisis de una proteína, si es completa, va a liberar a 100 aminoácidos completamente idénticos a los que hemos visto y completos. Ya no hay enlace peptídico, y lo que hace el agua literalmente es introducirse en ese enlace peptídico y volver a que el grupo carbonilo del enlace peptídico se transforme nuevamente en un grupo COH, y el grupo NH recupere un hidrógeno del agua y forme el grupo amino típico de los aminoácidos. La hidrólisis es una palabra un poco rara, pero básicamente al final se suele utilizar en la vida común como la digestión de los azúcares, de los polisacáridos, la digestión de los lípidos saponificables o la digestión de las proteínas, que ahora sabemos que puede ser en el estómago. Hay enzimas hidrolíticas que van a romper, van a digerir a los enlaces peptídicos, y tenemos dos ejemplos de proteínas, la pectina y la tripsina, y en el duodeno está la quimotripsina, que también produce la hidrólisis de las proteínas, rompiendo sus enlaces peptídicos. Pero la hidrólisis es literalmente la ruptura del enlace peptídico, mientras que la desnaturalización no se rompe el enlace peptídico, no se rompe la estructura primaria, sino simplemente se alteran las interacciones eléctricas que hemos visto de diverso tipo, puente de hidrógeno, interacciones intermoleculares de tipo Van der Waals, hidrófobas, se van a simplemente a separar, pero se mantiene la desnaturalización, se mantiene la estructura primaria, puesto que los enlaces peptídicos todavía se mantienen como tal, ¿no? Así que entre desnaturalización, pérdida de la estructura secundaria y terciaria, incluso cuaternaria, e hidrólisis, es que al final de la desnaturalización, la cadena polipeptídica, la estructura primaria se mantiene, en la hidrólisis se rompe completamente y se liberan los aminoácidos que los contengan. Un poco ya terminando, pues siempre conviene que sepamos un poquito las proteínas que suelen salir, que si colágeno hemos visto estructural del tejido dérmico, la actina asociada a la miosina estructural del tejido muscular de cualquier vertebrado, la fibrina, que hemos visto que es el producto final de la coagulación de la sangre, la queratina en la epidermis de nuestras uñas, de nuestra piel, de nuestro pelo, la lactoalbúmina, que también la podéis llamar la caseína de la leche. En realidad la lactoalbúmina es la caseína de la leche, las inmunoglobulinas, que forman parte de los anticuerpos de la sangre con función defensiva. La elastina no la hemos asociado a ningún
en tejido, pero es muy presente en el tejido pulmonar y es el responsable de la expansión del parénquima pulmonar en la inspiración y en la expiración. Ese tejido que se contrae y se expande por efecto del músculo diafragmático, pues cuando hay una expansión las elastinas se distienden entre sí, y cuando hay una respiración, una exhalación del aire, pues las moléculas de elastina se acortan y hace que el proceso respiratorio tenga lugar. Así que, por tanto, la puedo decir que la elastina es función estructural del tejido pulmonar o también fisiológico, porque interviene la respiración de los mamíferos que presentan esa respiración pulmonar que hemos visto en años anteriores, ¿no? Todo esto viene aquí explicado de otra forma quizá más breve, pero que yo quizá me estoy extendiendo para que lo entendamos un poco mejor. Y nuevamente veo que aquí lo que se repiten son los enlaces peptídicos correspondientes, y no conviene volver otra vez a repetirnos. Y finalmente veo aquí que hay un cuadro que quizá nos sirve para clasificar a las proteínas, según un poco veamos la función, se pueden clasificar de tipo funcional o también la clasificación de las proteínas de tipo químico, ¿no? Vamos a ver un poquito qué nos preguntan en este ejercicio que parece nuevo, ¿no? Para cada una de las siguientes proteínas: hemoglobina, histonas, amilasas, inmunoglobulinas, albúminas, queratinas, colágeno, miosina, insulina y mucina, se indica a grupo al que pertenece, tipo de estructura que presenta o función biológica, ¿no? De las histonas no hemos hablado nada, ¿no? Pero las histonas son proteínas que están siempre asociados, lo veremos, a los ácidos nucleicos, sobre todo al ADN, ¿no? Proteínas que se llaman básicas y que están unidos a los grupos fosfóricos, que son de naturaleza ácida por fuerzas eléctricas, como hemos visto, negativas y positivas, ¿no? En realidad, las histonas son, por tanto, proteínas que están asociadas a otro componente no proteico, ¿no? Y eso se llaman heteroproteínas, ¿no? La histona en sí mismo es una auténtica proteína, una holoproteína. Cuando veamos la palabra holoproteína es que está solo formado por proteínas, pero las histonas no están libres en el citoplasma o en el nucleoplasma en este caso, sino que siempre están asociados a una parte no proteica que se llama la parte de grupo prostético, ¿no? Y ese grupo prostético puede ser de mucha diferencia, de muy diferente naturaleza, ¿no? Así que las histonas, si se asocian al ADN, como es el caso, se llama una estructura nucleoplasma, es asociado una asociación de histonas, de 8 histonas al ADN, pues esa asociación lo vamos a llamar cromatina, y la cromatina, cuando está muy compactada, se llama cromosoma. La cromatina o cromosoma son histonas asociadas al ADN, y en su conjunto esa cromatina podríamos decir que es una heteroproteína, formado por una proteína llamada histona y formado por un grupo prostético, un grupo químico no proteico, que va a ser en este caso el ADN. Así que histonas, papel estructural para estabilizar el material genético, el ADN, y que cuando esté asociados a su componente no proteico va a ser en su conjunto una heteroproteína, aunque la histona en sí misma sea una proteína pura, por decirlo así. La amilasa, conviene que revisemos que es una enzima que es específica, exclusiva, de romper los enlaces alfa-1,4 que presentan algunos polisacáridos, ¿no? La amilasa va a actuar sobre el almidón. Ya sabemos que el almidón contiene dos polisacáridos, la amilosa y la amilopectina, con sus enlaces alfa-1,4 o a veces alfa-1,6 en la amilopectina, pero en cualquier caso quien digiere, quien hidroliza, es la palabra correcta, quien hidroliza el almidón de por ejemplo, productos vegetales como las patatas o los cereales, o incluso las propias legumbres que contienen mucho almidón, pues es la amilasa, que sería una enzima y que va a romper los enlaces peptídicos alfa-1,4 liberando esas moléculas de glucosa que contienen el almidón, ¿no? La función de la amilasa sería enzimática y, por curiosidad, es una holoproteína que no necesita de ningún grupo prostético adicional. Las inmunoglobulinas, en realidad,
yo no estoy muy de acuerdo con que sean holoproteínas, son glucoproteínas, son proteínas que llevan asociados pequeños oligosacáridos y por tanto sería una heteroproteína cuya proteína, si se lleva azúcares, deberíamos decir que es una glucoproteína y que tiene una estructura globular. Conviene que recordemos que las anteriores, no lo he dicho, tienen formas esféricas o globulares y su función es inmunológica o defensiva, ¿no? La albumina también, sí estoy de acuerdo que es una holoproteína estrictamente hablando, globular, de reserva. Más que de reserva lo hemos llamado homeostática, puesto que mantiene el pH de la sangre, pero también hay que entender que es una reserva energética. Cuando en la sangre pues no hay aportes energéticos, se va a tirar de ella, pero también se van a tirar de cualquier proteína que haya y que produzca energía, ¿no? La creatina la hemos visto que es esencial en la formación de la piel, de nuestros pelos, de nuestras uñas. Es una auténtica holoproteína, no está asociada a ningún componente orgánico no proteico, pero hay que saber que es fibrilar, es alargadita y tiene función estructural de protección. Igual que el colágeno, que tiene también función estructural. Fijaros que muchas fibrilares son muy insolubles, las globulares generalmente suelen ser solubles, esto no siempre es así, y las fibrilares suelen ser generalmente insolubles hacia el agua, ¿no? De hecho, la creatina en la superficie no se va a disolver cuando se humedezca la piel. El colágeno está en constante hidratación porque está llena de vasos sanguíneos que inmediatamente por difusión van a sacar agua hacia los espacios intracelulares y no se puede disolver, no se debe disolver ese colágeno que está un poco permitiendo que los vasos sanguíneos no se colapsen entre sí, ¿no? La miosina, pues os podéis imaginar que el músculo, en cuanto le llegue la sangre acuosa, se podría disolver si fuese globular, como suelen ser las habituales, y suelen tomar formas fibrilares para evitar que no se disuelvan cuando llegue la sangre, para nutrir a esas fibras musculares, ¿no? Y la insulina, que hemos visto que es una hormona, pues básicamente hay que saber que es una hormona que siempre van a ir a través de la sangre en medios líquidos y es más que probable que sea globular, porque casi todas las globulares, veremos que hay muchas globulares en las membranas plasmáticas cuando veamos un poco su fisiología de la célula, pero hay muchas proteínas globulares que son insolubles porque se encuentran ancladas en las membranas celulares y a pesar de su carácter globular es insoluble. En cualquier caso, la insulina es carácter hormonal, globular y es una holoproteína, la hemos visto antes, que a pesar de que tenga puente de sulfuro, no presentan ningún tipo de compuesto orgánico no proteico. La mucina pues se encuentra básicamente en el aparato respiratorio, tiene carácter pegajoso y es una combinación de la proteína con glúcidos. Básicamente se encuentra en el aparato respiratorio superior y produce esa mucosidad no solamente en el aparato respiratorio sino en el aparato digestivo. En el caso del aparato respiratorio va a atrapar por su carácter viscoso a los gérmenes y en el caso del aparato digestivo se encuentra sobre todo en el estómago, en las paredes intestinales y va a revestir evitando que el ácido clorhídrico de la digestión perfore las paredes gástricas y también se va a encontrar las mucinas en el aparato digestivo a lo largo del intestino delgado para que el alimento pues no se detenga y su carácter digamos viscoso permita el desplazamiento de los alimentos a través del tubo digestivo. Bien, pues en este ejercicio encontramos nuevamente repetición de las preguntas que como veis hace mucho hincapié en el enlace peptídico, en el concepto de desnaturalización y sobre todo hay que saber ejemplos de proteínas con función biológica, ¿no? Aquí nos hablan de las queratinas del pelo, que pueden ser un ejemplo, si queréis lo leemos un poquito, pero básicamente cuando alguien va a una peluquería y se hace un moldeamiento del pelo, imaginemos una persona que tiene pelo liso y que quiere rizarse un poco sus cabellos, pues lo que hacen los peluqueros y peluqueras es con productos químicos producir una desnaturalización parcial de su
pelo de su cabello, y lo que hacen es que esas puentes disulfuro, que son típicos de la estructura secundaria y terciaria de su queratina, que le da la forma lisa, pues lo desnaturalizan, liberan, rompen esos enlaces disulfuro que dan esa forma lisa, y lo moldean antes de que se enfríe ese pelo, lo moldean adecuadamente para que cuando se enfríe los puentes de sulfuro se vuelvan a renaturalizar, pero en un orden diferente al que estaba en la cadena original, y al final se forman, digamos, puentes de sulfuro rígidos pero equivocados, que dan lugar a que el pelo ya no sea liso sino enraizado y tenga rizos, que nuevamente, como sabemos, al cabo de cierto tiempo simplemente se van volviendo por la temperatura ambiental al cabo de semanas a romper, y por digamos de forma espontánea se van a renaturalizar y formar el cabello liso original, ¿no? Es de los pocos casos donde se puede decir que las proteínas, una vez desnaturalizadas por renaturalización, pueden volver al estado original nativo y por tanto al estado que es el originario, ¿no? Pero por lo general una desnaturalización hace perder la estructura secundaria y terciaria de forma definitiva, y no hay posibilidad de que una enzima desnaturalizada vuelva a renaturalizarse, y hacer la función enzimática que hemos visto, ¿no? Así que las desnaturalizaciones son generalmente irreversibles, a diferencia de este caso, que es el rizamiento del pelo, que suele ser de los pocos casos que sea reversible, que pueda volver a su estado originario. Bien, pues aquí vuelven aquí a hablarnos un poquito de el concepto de mutación. Hemos visto que en años anteriores el ADN muta, cambia, y cuando muta pues hace que se formen proteínas diferentes, ¿no? Un ejemplo muy típico es la anemia falciforme, una anemia que existe en algunos países donde existe mucha malaria, una enfermedad tropical, donde paradójicamente la anemia falciforme, aunque es una característica no deseable porque esas personas tienen una hemoglobina alterada y por tanto poco funcional, pues son más resistentes a un protozoo que se llama el Plasmodium, que produce la malaria, ¿no? Así que la malaria, esa enfermedad debido a ese germen, a ese protozoo del Plasmodium, pues hace que las personas con esta mutación, que como veis, entre unas personas sanas como nosotros y unas personas con anemia falciforme, pues la estructura primaria es idéntica, salvo si os fijáis en este aminoácido que pone glu, no es glucosa, sino glutámico, ¿no? Y si nos fijamos, existe la valina, la histidina, la leucina, la trionina, la prolina, glutámico, pero aquí en lugar de esa secuencia de glutámico, es valina-glutámico. Pues por cambiar solamente un aminoácido respecto a la molécula nativa, pues esta molécula de hemoglobina ya se llama falciforme, presenta una forma más o menos de media luna, los glóbulos rojos con esta hemoglobina extraña o mutada, y eso hace que esas personas no transportan bien el oxígeno, y ahí viene que la estructura, digamos, secundaria, primaria de esta proteína pues sea diferente y por tanto menos funcional. Pero ya os digo que esta característica da la curiosidad de ser más resistente a la malaria, que es la enfermedad donde existe en zonas tropicales este Plasmodium, que es un protozoo. Nos lo explican un poco mejor, pero básicamente es el concepto de mutación, que conviene que sepáis que al final se debe una mutación al cambio de la estructura primaria de una proteína, ¿no? Aquí pues del interior de la cueva salía un fuerte olor a cuerno quemado, ¿no? Muchas veces cocinando nos hemos quemado la piel, que sabemos ahora que se llama queratina, y suele desprender un olor un poco desagradable que llamamos a cuerno quemado o a piel de gallina, ¿no? La piel de gallina también, cuando se quema, las plumas dan un olor muy característico a plumas quemadas, y ese se debe a un gas que es el dióxido de azufre.
Aquí tenemos el SO2, dióxido de azufre, que es el producto de la combustión de las cisteínas que están presentes en las queratinas. Las queratinas de nuestra piel, de nuestro pelo, pues tienen esos puentes disulfuro ricos en azufre que estabilizan la forma del pelo, la forma de la piel, y al final, cuando se quema accidentalmente por calor y con oxígeno, pues se desprende este dióxido de carbono, se quedan literalmente chamuscadas esas queratinas, y ese olor característico, solamente quizás sea una curiosidad, se debe a un tipo de aminoácido muy rico que estamos oliendo en forma de dióxido de azufre. Aquí nos hablan un poco del proceso de, vamos a ver, de la desnaturalización de la ovoalbúmina del huevo, ¿no? Tenemos que un huevo, cuando lo freímos, pues la parte semitraslúcida y viscosa de la clara del huevo se transforma en una parte blanca, que llamamos la clara del huevo, ¿no? Básicamente lo que hemos hecho es perder el aspecto físico nativo de la estructura secundaria y terciaria por calor, y es un ejemplo de agente de desnaturalización por calor, en este caso de la ovoalbúmina o clara del huevo, ¿no? Y aquí nos hablan un poquito de que recordemos que tenemos aquí en el cuadro adjunto pues un azúcar, un lípido y un dipéptido, que vamos un poco a repasar los contenidos anteriores. Y si os veis, aquí tenemos un disacárido, dos moléculas de glucosa unidas mediante un alfa 1,4, sería en este caso la maltosa. Aquí tenemos una glicerina unido a dos ácidos grasos y el ácido fosfórico. Nos faltaría otro tercer componente, que podría ser la colina o un alcohol aminado, y en este caso, si hubiese aquí una colina, hablaríamos de un fosfolípido, como la fosfatidilcolina, sería un ejemplo de lípido con 3 enlaces ester, y aquí nos aparece nuevamente un aminoácido con otro aminoácido. Quizá aquí hay un error que deberíamos identificarlo, ¿no? Fijaros que aquí el aminoácido como tal, pues lo que le sobra al hidrógeno es un enlace doble, ¿no? Aquí habría que poner un enlace de hidrógeno, un enlace sencillo. Aquí tendríamos la alanina, y aquí teníamos un radical CH2OH, que sería la serina. Da igual un poco el nombre, radical X, radical X, alanina y serina, y enlace peptídico correspondiente. Así que enlace éster, enlace peptídico y enlace O-glucosídico para esos 3 moléculas que hemos visto. Y nuevamente aquí pues ya terminamos, como veis, en el siguiente tema, en los nucleótidos y ácidos nucleicos, y por tanto esto formará parte de otro vídeo que formará parte ya de la siguiente evaluación, y que hablaremos de ellos como ácidos nucleicos. Esto es todo, muchas gracias por vuestra atención. Hasta el siguiente tema.